para que se pueda ver el, ¿cómo se llama? Para poder vernos. Pues. Lo que quisiera saber es que si usted me escucha. ¿Sí puede hablar? Ya ahí sí escucho. Sí, sí, ahí. Ya le escuché. Ya. ¿Cómo le va, mija? Bien, aquí. En clases, digo. Sí, en clases. A ver, mija, en este caso solamente con usted vamos a recibir la clase. Ya. Vamos a empezar en este caso haciendo un recorderis como es la recopilación de todo el semestre. Vamos a hacer una, no solo la frente. Vamos a hacer una recopilación de todo desde la clase 1 hasta la clase 16, en la cual Ya. vamos a dividirle en grupos. Como son en total 6 encuentros, vamos a ver la clase 1 y 2 en esta semana. El día lunes, no sé si usted se pudo conectar o no. No, recién me mandaron hoy el correo ese para poder empezar. Sería semana 1, encuentro 2, encuentro 3, encuentro 4, encuentro 5. Entonces, más o menos sería 2 clases o 3 clases, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Claro. En este caso, mija, con usted, el problema de la asignatura, si fue el haber tal vez no reconocerles bien, en este caso los formatos del informe. Me parece que es ahí donde que tuvimos un problema. Porque de ahí yo pienso, ¿no? Que en las clases iniciales, o sea, estábamos bien, pues, y no sé qué pasó. O se enamoró. No. Ya, dejamos de dar bien los exámenes y todo lo demás. Pero en este caso vamos a hacer entonces esta recopilación. Supuestamente la clase tiene que durar 3 horas. Yo Ya. creo que va a ser un poquito excesivo estar 3 horas aquí Sí, clavadas. demasiado. Ya, entonces vamos a hacerlo más práctico y vamos a empezar desde el inicio. ¿Sí? Le voy a compartir la pantalla. En donde vamos primero a hablar de todo lo que es la teoría. Ya. Y confirmo, mi hija, ¿está pantalla completa? Sí. Ya. Dice contabilidad de costos, sí. Perfecto, mi hija. Entonces, dentro de la primera parte de lo que vamos a ver de la contabilidad de costos, que ustedes ya lo revisaron, ya lo vieron al semestre que pasó, lo importante es que nosotros debemos entenderle qué es lo que hace esta contabilidad de costos. Y en este caso es determinar el costo unitario al momento que nosotros producimos algo. Esa es la base fundamental, sea cual sea el sistema que nosotros manejemos dentro de una empresa. Y es ahí que viene el aprender a diferenciar lo que son las contabilidades, o mejor dicho, todas las contabilidades que nosotros tenemos. Cuando hablamos de una contabilidad comercial, esta se enfoca directamente a todo lo que es su mercadería. Cuando hablamos de una contabilidad de servicios, esta en cambio se enfoca en todo lo que tiene que ver con el servicio. Y la de costos básicamente se dedica en todo lo que es su producción. Y es ahí donde que nace la necesidad de saber cómo mismo se está produciendo, no en los procesos, sino más bien en la forma de cómo se entrega esa información en el departamento de contabilidad. Entonces, basándonos con ese pequeño antecedente, aquí tenemos estas gráficas en donde nos indican cuál es el fin de esta contabilidad. Mientras que por un lado, si hablamos de financiera, nosotros tenemos en todo tipo de contabilidad que entregar la información financiera y contable. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entregar balances, estados financieros, resultados, flujos de efectivo,
¿cómo se llama este? El de evolución del patrimonio, los, los famosos, las notas declaratorias de los estados financieros. Entonces, básicamente nosotros necesitamos entregar toda esa parte. Mientras que si hablamos de una contabilidad de costos, esta más se basa en reportes. Ya, perfecto. Yo también necesito todos estos documentos, pero a su vez necesito reportes extras que me ayuden a definir los precios que vamos a darles a nuestros productos. Ya. ¿Ya? Ajá. Si hablamos entonces de esta contabilidad de costos, nos dice el concepto que es una forma de determinar el costo de un proyecto, proceso o producto. En este caso, ¿qué significa esto de proyecto, proceso, producto? Ahí sí me ayuda usted, acordándonos un poquito. Sería el proyecto en cuánto voy a invertir en el producto. El proceso es cuánto me va a costar producir ese producto. Y el producto es el total que invertí en mano de obra, eh, materia para hacer el producto. Ya, Eso. sí, este rato son Ya. conceptos básicos de la contabilidad de costos. Y la cuestión es entenderle qué es lo que quiere decir estos famosos costos. Aquí nos dice que es el valor sacrificado para obtener bienes o servicios. En muchas empresas saben decir que, por ejemplo, que sacar el costo de un servicio no es viable. ¿Por qué? Porque no tenemos los famosos tres elementos. Pero muchas empresas que brindan servicios sí se basan en sus costos. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar de arriendo, tengo que pagar a los empleados. Es decir, tengo algunas cosas con las cuales yo puedo determinar mi costo por un solo producto o por un servicio que voy a brindar. Y es ahí que, Mm. por ejemplo, digamos, los médicos. Hay muchos médicos que utilizan la contabilidad de costos y dicen, no, o sea, si yo cobro como cobra el resto, pero no sé si en realidad estaré ganando por tiempo. Y entonces dicen, no, mejor veremos. ¿Cuánto pago de esto? ¿Cuánto pago de lo de acá? ¿Cuánto pago de lo de allá? Lo dividen por horas, tal vez para clientes, y ahí sacarían un valor unitario. Y dicen, este ha sido el costo unitario. Y ahí sí le pongo un precio de venta al público, es decir, el margen de ganancia. Entonces, si hablamos de servicios, estamos poniendo costos. Mucho más entonces si estamos fabricando algo. Dice, es un pago en efectivo, el compromiso de pagar en efectivo en el futuro con el compromiso de generar ingresos. Por ejemplo, el efectivo, el crédito que se utiliza para comprar un equipo, es el costo del equipo. Aquí estamos hablando, en cambio, como que estamos poniéndole a este costo en el concepto de una inversión que estamos realizando. No es un gasto. Y es ahí la diferencia entre costo y gasto. Ya. ¿Qué nos dice que es el gasto? Costo, dice, es el costo que ha producido beneficio y que ha expirado. ¿Ya? Entonces, expirado quiere decir que yo cogí, pagué y se terminó. Como lo que nos dice arriba, en cambio, que yo compré algo, ya sea en efectivo o crédito, pero que lo voy a utilizar en la empresa. El hecho de que Ya. usted, por ejemplo, se compre una computadora, ¿costo o gasto? Si es para la empresa, es un costo. Usted se compra una computadora, ¿costo o gasto? Mm, Usted, persona normalita. A persona, para mí, es un gasto. Un gasto. Ya, Ajá. negado, es un costo, por lo que usted va a utilizar esa computadora para sus estudios. Si, por ejemplo, se comprara vamos a hablar de tecnología, un lápiz óptico o un lápiz magnético para una tablet, pero usted solo tiene computador y no tiene una computadora táctil, sino una normalita, y se compre ese lápiz porque le parece bien bonito y capaz que algún rato en la vida se compra una tablet para poder ocupar. Ahí es un gasto porque usted no va a utilizarlo. Usted lo compró Claro. porque está bonito. Entonces ahí sí es un gasto. Pero si tuviese su compu táctil, ahí en cambio ya es un costo, porque está invirtiendo en algo que le va a ayudar. Ah, ya.
Si en caso de empresa hablamos, y aquí es donde que se acuerda que decíamos, como recién estamos ocupando este Zoom, qué bestialidad. Es medio, estamos recién viéndole cómo nomás es todas estas cosas. ¿Dónde está la Ha pizarra? actualizado todito. Sí, ya nos tienen, pero a rajatabla en el trabajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está invitado? Incluso ustedes, el ingreso me parece que es diferente. ¿Dónde está? Sí, se cambió la clave otra vez al número de cédula. O sea, ya se ¿O no? cambió la clave, entonces, otra vez es el número de cédula. Pero cambiará en oración la clave de ustedes. Claro. Desde la piscina. Había una pizarra que decía por aquí. Pizarra, pizarra, pizarra. Llamáis. Uy, había una mañana. Yo también recién el día de hoy en la mañana me enteré que tenía clases. Y Sí, eso también. a las 2 de la tarde me llegó un correo. Digo yo, ¿dónde está? Había una pizarrita que decía compartir pizarra, hacer pizarra, utilizar pizarra. Ya no se ve compartir pantalla. Ahí está. Ya. Recuerden que cuando nosotros estábamos aprendiendo esta parte, les había hecho un dibujito, medio chueco, pero dibujito, en el cual les decía que aquí está la empresa. Y es más, aquí está la fábrica. Y todo lo que se encuentra en esta fábrica, sea lo que sea, cualquier cosa, es un costo. Sea el pago a quien sea. Y que todo lo que se encuentra en este otro lado de la empresa puede ser un edificio, y aquí están las secretarias, a la gente. Aquí está la oficina y todo lo demás. Son edificios, ¿ya? Todo esto viene a ser las oficinas, ¿ya? Pero a su vez, ojo, todo esto es la empresa, ¿ya? Todo es la empresa. Aquí vamos a hacer el caso. Por ejemplo, me voy a la empresa, qué sé yo, Pronac. Aquí están sus oficinas y sus oficinas quedan, qué sé yo, por la 6 de diciembre y la que le cruza. Y acá se encuentra la fábrica, que queda vía Nayón. Todo lo que sucede dentro de esta oficina es gasto. Mientras que todo lo que está en Nayón es costo. Pero los dos vienen a ser la misma fábrica. Entonces, siempre debemos diferenciar lo que está gasto y lo que está acá costo. ¿Qué nomás tenemos dentro de la fábrica? Ayúdame usted. ¿Perdón? ¿Qué nomás tenemos nosotros de costos dentro de la fábrica? Costo sería la mano de obra, Ya, la materia prima, o sea, ya, lo que eh, materia prima, mano de obra,
más material indirecto. ¿Cómo es? Ya, pero ¿qué nomás sería? Tenemos ahí los tres elementos, mano de obra, materia prima y costos indirectos. Ajá, cosas indirectas. Pero de ahí, dentro de cada uno de ellos, ¿qué tenemos? ¿Qué nomás representa la mano de obra? Las horas en que se invierte. Ya, ¿qué más? Aló. Sí, mijo. Allá. Las horas que se invierten para realizar el producto en Ya. mano de obra. ¿Qué nomás podría ser la Mm, materia prima? la materia prima es los materiales utilizados para hacer el producto. Ya. ¿Y los costos indirectos? Los costos indirectos son, puede ser como el transporte. Ya. Sí, Ajá, puede ser como el ya. transporte. Ya, entonces ahí más o menos tenemos clara la idea de qué nomás tenemos dentro de lo que es la fábrica. Si hablamos de gastos, todos los gastos que tengamos. El pagarle sueldos, publicidades, gastos del departamento administrativo, gastos del departamento de ventas, gastos financieros, y todo lo que nosotros podamos encontrar que sean gastos. Profe, le escucho entrecortado. Entrecortado. Ya vas a Ya ahí sí lo escuchar. escucho. Sí, sí, ahí sí. Ya, mijo, entonces. Ya, entonces, como decíamos hace un momento, todo lo que nosotros nos encontremos y que forme parte, en este caso, de los dos ámbitos que tiene la empresa, estamos hablando de costos o gastos. Ujú. Vamos nuevamente acá. Nos dice que dentro de todos estos costos tenemos los famosos tres elementos. Entre ellos nos dice que es la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de esta materia prima, estamos mencionando que son prácticamente todo lo que nosotros vamos a emplear en la producción de algo. Ujú. La materia prima, me estamos hablando, perdón, la mano de ahí está. La materia prima por lo general siempre va a estar, va a ser lo que tiene más peso, va a ser lo que se vea, que tenga costos más altos. Es decir, podemos nosotros ponerle esas tres características y con eso ya podemos definir qué es materia prima. Por Claro. ejemplo, yo cojo, digamos, este peluche. ¿Cuál es la materia Ya. prima? Es el algodón que tiene por dentro y la tela. Ya, perfecto. Si hablamos de estos ojitos que están ahí, que son parte del producto, sin Claro, ojitos los sapos no puede ser sapo, poniéndole en claro. este ejemplo. Pero esos ojitos vienen a ser apenas dos cosas chiquitas, que capaz que de tela para hacer ese peluche, yo compré $1,000 en tela. En algodón gasté unos $800, pero en estos Ya. ojitos gasté $100. Entonces, el costo viene a representar lo que más costó dentro de los materiales. Entonces, si hablamos de esos materiales, la tela y el algodón vendrían a ser directos. Mientras que esos ojitos, el hilo, la etiqueta y qué más podríamos tener en ese muñeco y el adorno vienen a ser indirectos. ¿Por qué? Por lo que sí forman parte del producto, pero no tienen un valor representativo dentro del mismo.
Ya. Ahora dígame usted un ejemplo de material directo con algún producto. De material directo podría ser una fábrica que produzca una pastelería. El material directo debería ser Ya, la harina y ¿qué más sería? La harina, los huevos, todo eso, ya. Más la allá de leche. eso. Ya, Ajá. Otro ejemplo sería mm, ¿qué más no sé qué necesitamos? otro ejemplo. Para A los ver, pasteles sería la harina, huevos, leche. Para el ley creo que viene lo secundario que son esencia, algo así. ya. Sí. A ver, usted me dice la harina, los huevos, Leche, huevos, leche. leche. ¿Qué más? Viene mantequilla. Mantequilla. ¿Qué más necesitamos eh, para hacer eso? mm, polvo para hornear. Ya, polvo de hornear. Puede ser los sabores para darles a los pasteles. Saborizantes. Saborizantes. De ahí también vendrían los moldes. Ya. ¿Qué más? Y nada más. Nada más. Nada, usted me dice solo eso y me pongo una panadería. Buena. Debería ser también lo que son los hornos. Ya. Sería hornos, batidoras. ¿Con qué funcionan las batidoras? Con luz. No se le Ya. sería el local. Ya. Luz. El local. ¿Qué más? Y también sería el panadero, al pastelero que haga el pastel. Ya, el panadero, pastelero, como sea. ¿Qué más? A ver, y no, nada más creo. Ya. Por ejemplo, si le ponemos a todos estas cuentas la harina, ¿será que lo mismo se necesita de harina que de polvo de hornear? No, necesita más harina que por. Ya, perfecto. Entonces, desde ahí empezamos y partimos. Si hablamos de harina, necesitamos, qué sé yo, para hacer unos 100 pasteles necesitamos solo un quintal de harina. ¿Ya? Y Ya. de huevos necesitamos, qué sé yo, para esos 100 pasteles, exagero, unas 10 cubetas. Si hablamos de valores, la harina, el quintal de harina, qué sé yo, costará unos 35 o 40 dólares. Mientras Ya. que las 10 cubetas de huevos estarán a unos 15, 20 dólares. Estamos hablando de dos precios que están más o menos iguales. Si hablamos de la leche, tal vez necesitemos unas 10 fundas de leche, 80 centavos, 8 dólares. De 45 a 8 dólares, ya vemos que son dos costos que varían. Y Claro. peor con la mantequilla, y peor con el polvo de hornear, y peor con los saborizantes. Entonces, lo único que nosotros tenemos aquí que viene a formar parte de la mano de los materiales directos sería la harina Y los huevos. y los huevos. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos empezar a determinar los valores. La leche, mantequilla, polvo de hornear y saborizantes, ¿qué será entonces? Eso sería materia prima indirecta.
Ya, materiales, pero indirectos, o que normalmente ya son llamados los famosos CIF, los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Ya. Todo lo que sea indirecto es un costo indirecto de fabricación. ¿Ya? Costos indirectos y estamos hablando de materiales directos. Si hablamos del molde, los hornos, la batidora, la luz, los panaderos y lo de acá, ¿qué vendrían a ser como elementos del costo? El panadero sería mano de obra y lo demás también es un sí. ¿Ya? El panadero es una mano de obra directa. Perfecto. Mientras que si hablamos del molde, el horno, luz, etcétera, etcétera, estos vienen a ser costos indirectos de fabricación. Pero, ojo, si hablamos de estos moldes, los hornos, la batidora, estos tres tienden a sufrir lo que se le denomina la depreciación. Y su depreciación es lo que viene a formar parte del CIF. Porque todos estos tres son en realidad son activos. Pero lo que se desgasta, que para nosotros suele ser gastos, para este tipo de empresas viene a ser un costo. Entonces las depreciaciones de estos tres Es el sí. es prácticamente el CIF. Igual todo esto queda grabado para que si por ahí algo está alguna duda o lo que sea, ahí lo revisa. Ya. Sí, todos estos se deprecian. Mientras que la luz, eso sí es un costo y por lo tanto es un CIF, y el arriendo del local también vendría a ser un CIF. Sí. ¿Ya? Ya. Si hablamos de la mano de obra, que viene a ser el punto 2, la mano de obra siempre va a estar representada por la persona que manipula el producto. Le está cogiendo, doblando, virando. En este caso, en el horno está moldeándole, amasándole, golpeándole a la masa, probándole, viendo que esté concisa y haciéndole todas esas cosas. Él es el único que es mano de obra directa. Porque de ahí puede estar el dueño del local, que solamente le dice, ya hiciste el pan o ya hiciste el pastel. El encanto es un gasto. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica de medias, nylon. Ahí la persona que está cogiéndoles a las telas de la media nylon esos hilitos y poniéndole en la máquina para que le siga haciendo. Cuando en eso pasa a otro proceso en el cual otra persona le coge a la media, le estira y le dobla y le pone en la caja. Y hay otro proceso en el cual le abren la caja, le ven a la media y le dicen, ah, sí está bien, ah, no, este está mal, ah, este está bien. Ya, de esas tres personas, ¿cuál es mano de obra directa? La que pone los hilos para que se haga la media nylon. Ya, los otros vienen a ser como tipo supervisores que están viendo que el producto esté incorrecto. Los que dan el famoso control de calidad, se podría decir. Entonces, ellos no vienen a ser mano de obra, sino un costo indirecto de fabricación o mano de obra indirecta. Entonces, solo el que manipula el producto viene a ser una mano de obra directa. Y nos dice que la mayoría de los procesos de la fábrica se emplean trabajadores para convertir los materiales en productos terminados. El costo de los salarios, es decir, lo que yo le pago al empleado,
es lo que viene a formar parte como cuenta contable de mano de obra directa. En el caso de una empresa normal, vendría a ser gastos, sueldos o sueldos y salarios, remuneraciones, pero en una fábrica, en vez de ponerle ese gasto sueldo, se lo denomina mano de obra. Y por lo general, como lo dice Ya. aquí, es una parte significativa dentro de lo que es el costo. Y ahí se puede decir que, por ejemplo, hay muchas empresas que le pagan poco al personal, a sus obreros en la última rueda del coche. Lo peor de lo peor es los pobres obreros. Y ahí es cuando existen los problemas de que no se les remunera como debería ser, no se les paga sus horas extras, porque los dueños son coños. No se puede decir otra palabra. ¿Por qué? Porque Sí, explotan a sus trabajadores. Y eso se ve claro. en todo tipo de empresas. Pocos son los empleadores que en realidad velan por sus trabajadores. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando del segundo elemento. Y decíamos el tercer elemento, que son los costos indirectos. Todo lo que no sea directo es indirecto. Si estábamos hablando de esa pizarrita en donde que le estaba dibujando la fábrica, por Sí. ejemplo, todo lo que está dentro de esa fábrica, si no es mano de obra o materia prima, todo lo demás es indirecto. No necesitamos saber absolutamente nada más, sino decir, esto es indirecto. Ya. Déjenme verle una cosita aquí para ver que me haga usted un ejercicio de identificación. ¿Y qué más, Jocelyn? Aquí, profe, asustada con todos los casos que hay todos los días. Ay, sí, ¿usted está trabajando con teletrabajo también? No, ahí nadie, suspendieron todo, lo que pasa es que estoy trabajando en una óptica, entonces como teníamos todo el día y no hay ventas, entonces no hay cosas por ¿Verdad? ingresar ni nada. Ajá, todos estamos en las casas. Ojalá que no se les ocurra decir que después se recupera, Ay, sí, porque algo así estaba escuchando en las noticias que decían que se van a hacer recuperables, no sé qué. Ay, por y el colmo de 60 los... días supuestamente eso es la cuarentena, supuestamente. Ay, sí, no sé. Ujú. O peor, que no nos paguen. Uy, no, tantas cosas que puede pasar. Claro. ¿Se ve la pantalla? Sí, está ploma. Ah, no se ve nada. No, está ploma. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Ya. Luego hacemos un ejercicio chiquito. Dentro de estos Ya. costos indirectos, aquí nos están poniendo algunos ejemplos. Calefacción, reparación, impuestos, seguros, depreciaciones, todo lo que sea, en este caso, que se utilice, pero que sea de fábrica. Por ejemplo, aquí usted sí ve de la fábrica, de la fábrica, de la fábrica, de la fábrica y de la fábrica. ¿Sí? Ujú. Esta clasificación de los costos tiene que ver más para poder entender y determinar en qué nomás o por qué nomás nosotros realizamos varias cosas con estos costos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros a nuestra contabilidad de costos la podemos clasificar de acuerdo a la naturaleza. Y ahí es donde que nosotros tenemos por órdenes o por procesos. Y es justo en esta parte inicial en donde que nosotros nos centramos para las clases siguientes.
¿Qué decíamos que era una contabilidad o un sistema de costos por órdenes? Que son según el número de productos que quieran en una orden se va a fabricar y por procesos vueltas las fabrico sin saber cuántos voy a vender, por Ujú, decirlo así. Ujú. perfecto. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, entonces depende del tipo de empresa con el que nosotros nos vamos a trabajar. Y ahí es donde que toca definir cuál mismo sistema de costos nosotros vamos a manejar. Ya. Si, por ejemplo, dice de acuerdo a la función de la empresa, este viene a estar estrictamente ligado a qué hace el costo dentro de la empresa. Por ejemplo, si es que son los costos de producción, ahí van a tener su subdivisión, que es la materia prima, la mano de obra y los CIF. Si hablamos de unos costos de distribución, pese a que estos tres de aquí abajo, dentro de la empresa, como le decía hace un momento, es un gasto, pero para poder identificar en cada una de las áreas, yo lo identifico como un costo del área de distribución y de ventas, un costo de la parte administrativa y un costo del área financiera. Entonces ahí Mm, hago la subdivisión y cada uno representa valores que ayudan a determinar en qué área o qué es lo que están haciendo esos valores en la empresa. También ya. tenemos los costos de acuerdo con su identificación con el producto. Y es lo que decíamos hace un momento. Yo puedo tener costos directos o también puedo tener los costos indirectos. Ujú. De acuerdo con el tiempo, los costos históricos son los que yo ya tenía una base. Por ejemplo, los costos que fueron utilizados para fabricar algo hasta el 31 de diciembre del 2019. Esos ya vienen a ser históricos por lo que ya pasaron. Mientras que del primero en adelante, el 1 de enero en adelante, vienen a ser costos predeterminados porque recién estoy empezando con eso. Y por último tenemos los costos de acuerdo con el comportamiento del producto, que son costos variables, costos fijos, o semifijos o semivariables. Ya vamos a verles a todos más específicamente más adelante. Hasta aquí, Ya. mija, ¿alguna pregunta? No. Ya, cuando hablamos por órdenes. Los costos por órdenes, como usted mismo lo dijo hace un momento, van a ser todos aquellos costos en los cuales nosotros necesitemos que alguien pida que se elabore un producto. Si no hay un pedido, Sí. no hay el producto. Y es ahí donde que, por ejemplo, alguien dice, necesito que me ayude haciendo 100 cuadernos. Perfecto, hago esos 100 cuadernos porque quiere con unas características que sean solo para eso. Por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llaman estas agendas? Mandan a hacer, pero de acuerdo a lo que es la empresa, para que esté con el logo, que las hojitas así y tanta cosa. No le escucho, profe. Ahí. Ahí, ahí. Sí, sí. Entonces, cuando, por ejemplo, una empresa manda a hacer las agendas, las agendas mandan a poner los sellos y tanta cosa en la agenda. Dicen, yo quiero que me hagas 100 agendas de estas. Se terminó la producción, mejor dicho, se terminaron las agendas y se terminó la producción. Y me Sí. toca esperar que alguien más venga otra vez a pedirme algo para ir ponerme a hacer. Entonces ahí estamos hablando prácticamente de órdenes de producción. Y como usted también lo mencionaba hace un momento, los procesos básicamente son esos, procesos que no necesitamos que nadie nos pida nada, por lo que ya solitos están produciéndose. Por ejemplo, en este caso, todas aquellas empresas que, que en este estado que estamos de emergencia sanitaria, muchas empresas están produce. Por ejemplo, el papel higiénico, que no sé por qué se ha acabado, pero se ha acabado en todo lado. ¿Ya? Ellos están, pero que producen en masa para que nunca desabastezca en todas las ciudades del Ecuador.
Y en este caso nadie les está pidiendo que hagan, no hay un pedido, sino que simplemente se pusieron a fabricar porque hay una necesidad. Para abastecer. Exactamente. En cambio, como en el caso suyo, los lentes de la óptica donde trabaja, como no hay órdenes de trabajo, ustedes no tienen No. nada que hacer. Ajá. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de los costos. Lo que hablábamos hace un momento, los costos de distribución, de administración, de financiamiento y de producción. Cada uno depende del área de la empresa en donde nosotros nos estamos manejando. De acuerdo con su identificación, aquí en esta gráfica se entiende mucho mejor lo que son estos costos directos y los indirectos. Por ejemplo, dice que se identifica con el producto terminado y se pueden rastrear. ¿Qué significa eso de rastrear? Que yo puedo determinar en cualquier momento o contar cuánto de material directo se utilizó para fabricar algo. Mientras que los costos indirectos no pueden ser identificados o localizados. Por ejemplo, el sueldo de los supervisores de producción. Aquí yo tengo los materiales, mi mano de obra. Lo que es directo se va al primer elemento y lo que es indirecto se van a los CIF. Mis materiales, tengo todos mis materiales. Lo que es directo se va a mi primer elemento y lo que no se va a los CIF. Por lo tanto, yo solamente tengo 3 elementos. No tengo 4, no tengo 5, no tengo 2, sino 3. Todo lo que es material directo, todo lo que es mano de obra directa y lo que no es ni este, viene a ser mi costo indirecto de fabricación. Entonces ahí estamos de acuerdo, identificando de acuerdo a su característica de identificación del producto. Lo que habíamos hablado, los costos históricos tratan de pasado. Los predeterminados, en cambio, tratan de futuro. Y de acuerdo a su comportamiento, los costos fijos, variables, semifijos y semivariables. ¿Qué son los costos fijos? Los que no cambian son permanentes, como podría decir. Ya. Ejemplo. Un costo fijo, o sea, sería que no me va a cambiar el valor, sería tener a un proveedor y que me dé, por ejemplo, la harina al mismo precio. Es un costo fijo, no va a variar. Ya. Pero, por ejemplo, si yo a ese mismo señor le digo, a ver, necesito para esta semana 10 quintales. Me da el mismo precio, perfecto. Pero para la próxima ya no necesito 10, necesito 20. Al mismo precio. ¿Varió o no varió? Sí, sí, varió. Ya. Entonces no es fijo, porque está dependiendo de la producción. El costo fijo no depende de la producción. Si es que yo tengo producción, buenazo, pero igual yo sigo pagando lo mismo. Si no produzco, igual, no importa, sigo pagando lo mismo. Por ejemplo, su trabajo, la óptica. ¿Será que este mes no paga el arriendo porque ustedes no van a ir a trabajar? No, de ley tiene que pagar. Ya, Ya. eso es fijo, porque así ustedes estén en casita, todo cerrado, el señor tiene que sacar de donde sea para pagar del arriendo. Claro. ¿Ya? Entonces, si leemos el concepto, nos dice que costos fijos son los que permanecen constantes dentro de su periodo de tiempo, independientemente de los cambios registrados dentro del volumen de las operaciones. Ya podría ser también los salarios de la mano de obra directa. ¿O no? No. Por ejemplo, a usted este momento, usted es un gasto para la empresa. Pero ¿será que el señor le dice, uy, no, mijita, como no hubo ventas, no les voy a pagar no les voy a pagar el sueldo? ¿Será que les puede decir eso? No. Así ustedes no hayan vendido nada.
el dueño de la empresa tiene la obligación de cancelarles un sueldo. Sueldo. Entonces, en el caso suyo, es fijo. Si hablamos de los obreros, que es fábrica y que es costo. Oye, a ver, si no estás cargando, estoy esperando. No me conectes. Ay, perdón, profe. Tranquila, mía. Por ejemplo, si hablamos de los obreros, en cambio, ¿qué sucede? Ellos, los señores que están haciendo el papel higiénico este rato como locos, dicen, chuta, ¿saben qué? Necesitamos que se queden unas 3 horitas más. Entonces les vamos a pagar horas extras. Si ellos tenían un sueldo básico, que dudo mucho que trabajen por básico, ellos trabajan por hora. Entonces se van a quedar más tiempo, van a contratar más empleados, qué sé yo, un montón de características. Por lo tanto, va a variar el sueldo de ellos. ¿Por qué? Porque van a tener más producción. Claro. ¿Ya? Entonces viene a ser un variable. Otro ejemplo de costo fijo o variable. De un costo fijo sería la luz. Ya. Tengo que pagar si todos los meses. Ya, pero si hablamos de la fábrica, ¿la luz será fijo o variable? No, sería variable, porque puede variar el consumo. De acuerdo a la producción. Este mes su jefe ha de pagar de luz del local, qué sé yo, unos $10 porque está apagado todo, no han abierto para nada, pero cuando abren va a subir la luz, ¿por qué? Porque van a estar todos ahí, van a trabajar y todo lo demás. Claro. Otro ejemplo. Amor, ya dale de comer. De un fijo, costo fijo sería un costo fijo. Que depende y que no depende de la producción. La depreciación de las maquinarias. ¿Qué será? Claro, es un costo fijo. No, eso es variable, porque va a variar. O sea, con depreciación va a disminuir el precio del activo cada año. Depende mucho también de qué tipo de método de depreciación estén utilizando. Si utilizan el de línea recta, no va a variar nunca. Pero si utilizamos, por ejemplo, por unidades producidas, en cambio ahí sí va a variar. Entonces las depreciaciones dependen del método. Si, por ejemplo, hablamos del mantenimiento de las maquinarias, ¿fijo o variable? Fijo. ¿Segura? ¿Será que todos los meses tenemos que darle mantenimiento a las máquinas o será cada 2 meses, cada 3? Claro, cada cierto tiempo. Ya, entonces es variable. Si hablamos de unos seguros contra incendios de fábrica, ¿qué será? Ese sí es fijo. Ya, ¿por qué? Fijo porque se establece un valor a pagar mensualmente, todos los meses se paga la misma. Correcto. Estos famosos costos semifijos o variables siempre van a depender qué parte tienen fijo y qué parte tienen variable. Por ejemplo, si hablamos del, ¿cómo se llama? El pago del teléfono. Nosotros tenemos una fracción básica que es de $6. Entonces, de esos $6 sería fijo, mientras que lo que se paga adicional por el consumo vendría a ser variable. Pero por lo general siempre nos vamos a manejar entre estos fijos y entre estos variables. ¿Preguntas hasta aquí? No, pero... Este es un ejemplo que tenemos. Y nos dice que tenemos materiales, madera, tornillos, mano de obra, cortadores, bla, 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 y todos estos pertenecen a un rubro, a un elemento.
Ayúdenme identificando qué elemento nomás nosotros podemos utilizar acá. Y ahí A le ver. voy a dar, creo que había como para que usted, Sí, en antes podía rayar, me salía un lapicito aquí, sí, pero ya se quitó. para de que me diga cuál era. Chatear, invitar, selección, pausar. Creo que es acá. Configurar, elegir. Guardar, probar, copiar. Dejar el audio, configurarlo. Activar todos. Permitir, reproducir, bloquear. No de compartir pantalla un ratito. ¿Dónde está? Compartir sonido, optimizar clips. ¿Qué sería por lo que le dice? Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Me avisa si le sale el lapicito, ¿ya? Ya. Aquí hay jugo. Esto de trabajar en la casa ha sido peor. Varios participantes. Ahí le sale tal vez algo. No. No me sale la pantallita del PowerPoint. Está con lo de PowerPoint. No, no. No está. Ahí, sí me sale. Sí, ahí. Ahí puede poner usted aquí, en el texto. Identifique qué es cada uno de ellos. Veamos si puede. A ver. Ahí salí rayando. ¿Sí se ve? Sí, ahí. Aquí al lado dice textos. Selecciona el de texto. Sí. A ver, sería... Ay, me vuelve. Ahí. Ahí, pegamento, eso sí. También eso sí. No. Ay, ya se borró todo. A ver. Así. Este es así. 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 Pero. Abriendo. Así que eso sí. Solo de la fábrica, ¿verdad? Todo lo que está fábrica. Sí. Computadores de madera. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, Ya. yo tengo aquí lo que es la madera de roble, perfecto. La madera de pino, perfecto. Pegamento, tornillos, perfecto. El cortador de madera, obvio que es mano de obra. El ensamblador también. ¿Y qué pasa con el lijador? Si usted se fija en los costos, dice 180,000, 190,000 y 170,000.
¿Qué quiere decir eso? Que estos tres vienen a ser directos. Porque el supervisor, en Ya, cambio, dice 20,000. ¿Sí? Entonces, solamente claro. este de aquí nomás. Y ahí sí podemos asemejar la idea de todo lo que tiene que ver con el costo que represente más, viene a ser directo. De ahí Ya. tenemos al partido correcto, también. El salario de la oficina, que como es oficina, es gasto. Y la depreciación en equipos de oficina, que también es oficina, que también sería un gasto. Ah, sí. Sí. ¿Ya? Entonces, perfecto, está ahí esa parte. ¿Ya? Ya. Voy a poner otro ejemplito acá. Yo creo que estamos aquí una media hora más. Y terminamos. Y este Listo, ejercicio que le voy a poner aquí, eso me lo entrega hasta el día miércoles. ¿Sí? Ya. Pero igual le voy a poner al final. Es un ejercicio cortito. Otro ejemplo dice, identifique de los siguientes costos como materiales directos e indirectos, costos indirectos de fabricación. Estos ejemplos son los que nosotros igual hemos realizado en la clase, y en los cuales decíamos que el papel utilizado para elaborar el guante de béisbol, el refrigerante para las máquinas, los salarios de los trabajadores y la tinta para imprimir el autógrafo de un jugador. Todos estos, ¿qué nomás son? ¿Qué será la piel utilizada para el guante? Ese es una materiales directos. ¿Ya? El refrigerante para Es las un SIF. máquinas. Un SIF. El salario. Eso es materia, ¿cómo es? Mano de obra. Y la tinta. Tinta. Eso es un SIF. ¿Ya? Porque puede ser el autógrafo más exclusivo de quien sea, pero la cuestión es que su costo no representa. Dice, identifique los siguientes costos como costos del producto o costos del periodo para un fabricante de automóviles. La renta del edificio de las oficinas, ¿qué es? Eso es un gasto. Sueldo del staff de contabilidad. También es un gasto. El acero. Es materia directa. Material directo. Y el salario de los trabajadores que operan el equipo de pintura. Es mano de obra. Perfecto. Y por último, los tipos de costos. Este viene a estar representado por aquellas fórmulas que nos ayudan a determinar cuál es la influencia que nosotros hemos tenido con respecto a los costos. Y es ahí donde que nos dice que tenemos costos primos y los costos de compresión. Y estos los vamos a seguir viendo durante todo el semestre. ¿Ya? Cuando hablamos de estos costos primos, nos dice que son los costos que se relacionan de forma directa con la producción, es decir, los materiales directos y la mano de obra directa. ¿Por qué necesitamos saber estos costos primos?
porque en muchas ocasiones nosotros requerimos saber cuánto es lo que se utilizó de mano de obra y de materia prima para poder producir algo. Puedo bajar un poco el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ¿cuánto es lo que más me cuesta para producir algo? Y por lo general siempre vienen a ser estos dos elementos, que es el costo primo. Mientras que el costo de conversión, lo que me trata de decir es cuánto yo utilicé de personal y de todos esos otros valores adicionales para fabricar algo o por poder transformar ese producto a algo al final. Y es ahí donde utilizamos la mano de obra más los costos indirectos de fabricación. Siempre vamos a estar manejándonos con estos tres. Tenemos los costos de producción, que en cambio estos costos me dicen todo lo que yo necesito para fabricar algo. Mano de obra, materia prima y costos indirectos. Mientras que el costo del periodo es todo lo que me involucra la empresa. Tanto el personal administrativo, el personal de ventas, tanto los gastos financieros, es decir, todo lo que sea salidas de dinero dentro de la empresa. Y es ahí donde que me dice que es el costo primo, que son los tres elementos, más el gasto administrativo y el gasto de ventas. Y por último, el costo unitario. ¿Qué es el costo unitario? El saber qué cuesta un producto. ¿Cuánto me costó el fabricar un producto? ¿Cómo lo saco? El costo de producción dividido para las unidades que estamos produciendo. ¿Sí? Sí. Estas fórmulas son las más básicas que nosotros tenemos dentro de los costos. Y todo siempre se basa en estos. Del ejemplo anterior, el costo primo es la mano de obra y la materia prima, que nos da 80,000. El costo de conversión, la mano de obra y los costos indirectos, 682,000. Aquí tenemos otro ejemplo que nos dice que determinemos los costos primos, los costos del producto, los costos de conversión o los costos del periodo. Este y este para la casa. Ya. ¿Parece? Sí. Ya, dentro de este ejercicio que está súper pequeñito, todo viene a ser parte, no todo. Sí, todo viene a formar parte de lo que es la fábrica. Y con eso le dice que vamos a hacer 20,000 afiches y con eso vamos a determinar estos valores. ¿Sí? Ya. Ya. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ya, por ser la introducción, vamos a hacerle solo de esta parte de la teoría. De aquí la próxima clase, que es el día miércoles, me parece que ya le vamos a hacer un resumen de todo lo que tiene que ver. Ahora sí que ya sé que tengo que dar clases para realizar un resumen de las otras semanas, pero igual no hemos de dar las 3 horas. Hemos de dar 1 hora y media, 2 horas, exagerando. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Listo, mija. Entonces, quedemos hasta aquí. Ya, listo. Cosa me escribe o me manda un correíto. Sé Jaramillo. Ya. Los dos ejercicios hechos a mano y va a abrir una tarea para subir, ¿no es cierto? Ya. Listo, profe. Ratito mismo. Igual yo voy a estar aquí conectada durante toda la noche hasta las 9 de la noche. Ya. Que no hay ningún problema. ¿Sí? Ya. Para hoy, ¿no es cierto? Ya, mandémosle hasta ahora a las 9, ¿ya? Para que tenga algo que hacer. Ya, profe. Ya, mija. Cualquier cosa me escribe. Ya, profe. Hasta luego. Ya, mija. Chao. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.